Muy buenas tardes, cuando son las 6:13 de la tarde, damos la bienvenida y saludamos a nuestro compañero Juanjo del Espacio Un Poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, José, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todos tus oyentes. Además es una alegría verte hoy porque claro, como siempre hablamos los lunes, pues me olvido que es martes, digo, pues mira, un día Ujú. menos de semana, con lo cual, estupendo. Es un lunes un Ah, lo poco tenemos, atípico. lo tenemos ya hecho. El próximo lunes festivo, ¿qué más se puede pedir? Vaya, vaya. Además, sí tenemos también un tema muy interesante que ya hemos comentado alguna vez, pero como es tan importante el recalcar estos temas y aclarar ciertas dudas que luego veremos, conviene Ujú. que vayamos ampliando también información. Hoy vamos a hablar de la importancia de hacer testamento. Ujú. Pues como tú bien has dicho, José, es un tema sumamente importante que procrastinamos, como el anuncio este de televisión que dice que el deporte español la procrastinación. Pues esto es lo mismo, procrastinamos, lo dejamos para otro día, otro día, otro día y nos damos cuenta que alguien ha fallecido, algún ser querido ha fallecido, no ha otorgado el testamento y nos encontramos con una serie de problemas, tanto a nivel de tramitación como a nivel de reparto de bienes, como a nivel de plazos, etcétera. Entonces, hay que dejar claro que el testamento es el documento oficial en el cual una persona puede, puede dejar instrucciones sobre cómo repartir los bienes que ha tenido en vida. Para otorgar testamento es sumamente sencillo. Únicamente hay que acudir al notario con el DNI e indicarle cómo quiere realizar el testamento. El testamento más habitual es el llamado del uno para el otro, en el cual los cónyuges se dejan el usufructo el uno al otro y herederos universales a los hijos. Y en líneas generales puede otorgar testamento a aquella persona mayor de 14 años que no esté incapacitada judicialmente y que el notario vea que está en plenas facultades mentales. Aunque la persona no esté incapacitada judicialmente, el notario sí que con unas sencillas preguntas, como puede ser cómo se llama, dónde vive, a qué día estamos, quién es el rey de España, quién es el presidente del gobierno, con unas sencillas preguntas puede examinar la facultad mental de esta persona. Es trascendental el otorgar testamento. ¿Por qué? Porque, como decimos, se le puede dejar los bienes a quien se quiera, o por lo menos repartir los bienes de una manera. Y en primer lugar, para poder indicar esto, para poder indicar cómo se reparten los bienes, hay que tener claro que en la herencia hay tres tercios. El tercio de legítima estricta. Este tercio siempre va para los hijos, siempre va para los hijos y no puede estar grabado, no puede tener ninguna carga. Hay una excepción que posteriormente hablaremos, Ujú. que es en el caso del cónyuge, de los bienes que le corresponden al cónyuge en la herencia, siempre y cuando los hijos estén de acuerdo, esa legítima estricta que corresponde a los hijos sí que puede estar grabada. El otro tercio es el tercio de mejora, que va para los descendientes, es decir, para hijos, para nietos, para bisnietos. Y hay un último tercio, que es el tercio de libre disposición, que como su propio nombre indica, el testador puede hacer lo que le plazca con ese tercio. Ujú. Vamos a ver, ya tenemos más o menos un esquema de cómo está configurada una herencia, los tercios que corresponden a una herencia. Y ahora la pregunta que nos surge es, ¿realmente es tan importante otorgar testamento? Y sin duda alguna la respuesta es sí. Sí, porque hay tres razones de peso. La primera razón es que se puede concretar el destino de los bienes. Ujú. La segunda razón es que se protege al cónyuge. Y la tercera razón es que ahorra trámites y dinero. Estas no son, perdón, Ujú. causas del directo. Lo siento, ¿eh? No, no, si es que la gente ya, Lo nuestros siento. oyentes, están deseando lanzarte las preguntas para salir de dudas de todo lo que estamos comentando y claro, Muy saben bien. que sois grandes expertos en el tema y no se pueden esperar, están ansiosos porque resolvamos las dudas. Después del espacio Están resolvemos deseando las hablar con dudas. nosotros, José. Pues nada, retomamos. Sí. Como he dicho, son tres razones que no son las únicas, pero sí que pueden ser las más importantes. La primera, como he dicho, la persona que testa puede definir el destino de sus bienes. La segunda es que se protege al cónyuge. Y la tercera, que ahorra trámites y dinero. Ujú. Como hemos dicho, la primera, el destino de los bienes.
siempre y cuando se respeten las legítimas, lo que hemos comentado antes de el tercio de legítima estricta, a su vez también, según concurra con ascendientes o con descendientes, el cónyuge también tiene una porción de legítima. A los ascendientes, en caso de no haber hijos, también les corresponde parte de la herencia, porque hay que aclarar que los herederos forzosos, según el Código Civil, son descendientes, ascendientes y la parte que le corresponda al cónyuge. Siempre y cuando no estén estos herederos forzosos, el testador puede hacer 100% lo que quiera con sus bienes. Se lo puede dejar a quien quiera. Eso en cuanto al destino de los bienes. En cuanto a proteger al cónyuge, sumamente interesante. Sumamente interesante porque que tus oyentes vean clara la diferencia que hay entre tener el usufructo del 100% de la herencia o tener el usufructo de un tercio de la herencia. ¿Qué ocurre? Si hay testamento, la persona que testa puede otorgar o puede legar el 100% de sus bienes, el usufructo, el 100% de sus bienes a su cónyuge. Ahora bien, si no hay testamento, ¿qué ocurre? Que se debe hacer la declaración de herederos. La declaración de herederos, en el caso de haber hijos y cónyuge, que es lo más habitual, los hijos serían los herederos universales y al cónyuge le corresponde lo que por ley indica que es el usufructo, del tercio de mejora. Con lo cual, en líneas generales, si fallece una persona y su cónyuge tiene 80 años, pudiéndole corresponder el 100% del usufructo de la herencia, únicamente le corresponderá el 10% de un tercio, que esto, computado en los 3 tercios, sería un 3,33% de la herencia, con lo cual es sumamente interesante si se quiere proteger al cónyuge, por ejemplo, en el supuesto que hubiese un inmueble. Si hubiese un inmueble, se le protege al cónyuge dándole el usufructo de ese inmueble, de esos bienes, con lo cual el cónyuge podría usar y disfrutar ese inmueble mientras viviese. En el supuesto que estuviesen casados en gananciales, que también es lo más habitual, el 50% de ese inmueble sería pleno dominio del cónyuge que ha quedado viudo, cónyuge superstite se llama, y del otro 50% tendría el usufructo, con lo cual tendría el 100% de usufructo y siempre tendría un techo. Incluso que los hijos quisiesen vender la parte que les corresponde del inmueble, muy bien, lo podrían vender, por supuesto, podrían vender su nuda propiedad, que en algunos posts ya hemos hablado sobre usufructo, nuda propiedad, etc. Podrían vender su nuda propiedad. Ahora bien, ¿quién va a comprar una nuda propiedad sabiendo que hay un usufructuario? Si el usufructuario tiene 90 años, bien. Si el usufructuario tiene 65, 70 o incluso 75 años, ya frena un poquito. Y en cuanto a ahorrar trámites y dinero. Trámites, dinero, tiempo, todo. Otorgar testamento, estamos hablando que aproximadamente honorarios de notaría pueden ser unos 60 euros, 55, 60 euros. Si no se ha otorgado testamento, se tiene que acudir a realizar la declaración de herederos ante notario. Ese trámite aproximadamente tiene un coste de unos 250 euros y mientras el testamento es automático, es decir, fallece una persona, ha otorgado testamento, voy al notario donde se otorgó o al colegio notarial a solicitar la copia autorizada. Si no la tengo yo, porque normalmente en las notarías dan la copia simple con meros efectos informativos, pero para realizar los trámites es necesaria la copia autorizada. Bien, pues como digo, es automático, se va al notario donde se otorgó o se va al colegio notarial. Si no hay testamento hay que acudir al notario para realizar la declaración de herederos. Aproximadamente suele suponer un plazo de unos 30 días, son 20 días hábiles, que ya nos vamos a los 30, entre que se prepara la documentación y todo, se nos pueden ir pues, a los 35, 40, 45 días, y tiene un coste aproximado de unos 250 euros, con lo cual yo pienso que en este aspecto también es muy interesante el otorgar testamento frente a la declaración de herederos o no otorgar testamento. Por otro lado, ninguna persona tiene que tener miedo en el sentido de me habré equivocado al otorgar testamento, he otorgado testamento y ahora resulta que lo quiero cambiar o no sé cómo cambiarlo o las circunstancias no son las mismas. No hay ningún problema. Se puede cambiar el testamento tantas veces se quiera o tantas veces cambien las circunstancias. Incluso
no se suele hacer, pero incluso el mismo día se podría otorgar un nuevo testamento. ¿Por qué? Porque en el testamento, aparte de indicar la hora, perdón, aparte de indicar el día, también consta la hora y siempre es válido el último otorgado. Esto lo sabremos con el certificado de últimas voluntades, que también hemos hablado en diferentes programas sobre ello. En el certificado de últimas voluntades salen todos los testamentos que ha otorgado la persona, siendo válido el último otorgado. Bueno, en líneas generales es importante otorgar testamento, es importante asesorarse por un buen profesional, porque si el testamento es el testamento básico que hemos dicho, vulgarmente llamado del uno para otro, no hay ningún problema. Ahora bien, se pueden hacer legados, se pueden hacer ciertas mejoras a hijos, incluso a nietos. ¿Para qué? Para que redunde también en un beneficio en el tema fiscal. Si se reparten los bienes de esa manera, nos podemos encontrar con que se pagará poco o incluso no se pagará nada por el impuesto de sucesiones, pese a que se tenga que liquidar, aunque la cuota resultante sea cero. Y bueno, José, en líneas generales hemos hablado un poquito ya del testamento, recalcando la importancia que tiene hacer testamento frente a no otorgarlo por todas las razones que hemos indicado. Como bien has indicado, Juanjo, es importante asesorarse por especialistas y la prueba es más que evidente. Marín y Mateo Abogados sois grandes profesionales en este campo y en muchos otros, pero en este campo que estamos hablando hoy. ¿Cómo podemos contactar con vosotros para que si nos surge alguna duda nos la podéis resolver? Pues se puede contactar mediante el formulario de contacto que hay en nuestra página web, marinimateoabogados.es, a través de nuestro teléfono, el 96 320 28 76, en el cual también podrán solicitar una cita presencial encontrándose en nuestro despacho en la calle Don Juan de Austria, número 38, sexto piso, puerta 10, y estaremos encantados de atenderles. Estupendo, muchísimas gracias, Juanjo, un verdadero placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, José, un abrazo a todos tus oyentes y a ti, por supuesto. Hasta Muchas luego, gracias. buenas tardes. Un saludo.